Buenas noches, señoras y señores. La Asociación Española de Pediatría y el Instituto Ero de Nutrición Infantil acaban de celebrar la 14ª edición de las Jornadas de Pediatría, un evento al que está estrechamente vinculado nuestro invitado de hoy, que es el doctor Manuel Sánchez Solís, jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen de la Rexaca. Doctor Sánchez Solís, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Imaginamos que formar parte de la organización de un evento de estas características, de la mano de la compañía líder en nutrición infantil en España y que además la tenemos en la región de Murcia, es un orgullo para usted, ¿no? Es un orgullo y además me lo hacen fácil, con lo cual pues, es fácil dirigir estas jornadas porque desde luego echan una mano y lo hacen muy bien. ¿Y esto se ha vinculado a las jornadas desde el principio? ¿O pues desde casi el principio? No desde el principio exactamente, pero por lo menos más de 10 años. Yo creo que deben ser desde la segunda o la tercera jornada, sí. Muy desde el principio. Bueno, en estas jornadas que se han celebrado han reunido ustedes a medio centenar aproximadamente de residentes en pediatría, de médicos jóvenes, seguramente con pocas horas de vuelo, seguramente no tienen el ojo clínico que tiene usted, pero tienen unas ganas enormes de aprender y yo creo que de promocionar la salud antes que de curar enfermedades. Y en todo caso, la promoción de la salud pasa sí o sí por la alimentación. ¿Es así? Es así y además es una de las labores capitales de la pediatría. Todas las especialidades tienen vocación de prevención de la salud, pero la pediatría especialmente, ¿no? Es decir, piensen toda la labor de puricultura, de cómo se enseña a cuidar al niño y además las vacunas, etcétera, no es más que una labor de ese tipo. Y desde luego la alimentación es capital, es trascendental porque además ahora tenemos cada día más evidencia de que lo que ocurre en los primeros 1000 días de vida y además lo que ocurre en alimentación especialmente, hay otros factores que influyen, pero en nutrición especialmente, repercute para cosas que van a ocurrirte toda tu vida e incluso a tus descendientes. De manera que esos primeros 1000 días de vida y el embarazo parecen críticos para muchos de los factores de riesgo que uno va a tener a lo largo de su vida. Y eso nos pone a los pediatras en una situación de responsabilidad mucho mayor de lo que uno prevé cuando simplemente está haciendo una recomendación de si debe tomar tal o cual alimento. A ver, yo no quiero frivolizar con ese tema, con esa pregunta que le voy a hacer, pero ¿por dónde van las tendencias? He puesto el término tendencias a propósito, en materia de nutrición infantil. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en mi época a los niños nos daban muchos huevos, comíamos muchos huevos. También a los niños, en algunos casos, nos daban calcio 20. Luego dijeron que huevos no, que no era muy malo comer huevos, que calcio 20 tampoco, ¿no? No le digo nada por la polémica eterna de si leche sí o leche no, o mucha leche o poca leche, ¿no? Por eso le pregunto en clave informal, pero totalmente en serio, que por dónde van a día de hoy las tendencias, las investigaciones en materia de nutrición infantil. Ahora están basadas o queremos basarnos en documentación científica contrastada, lo que llamamos ensayos clínicos. Es decir, lo que se trata es de saber si aquellas personas que comen mucho huevo tienen más riesgo de los que no lo tienen. Y no solo por interpretación y por elucubración mental, aun por mucho sentido común que se le eche a esta elucubración mental, sino contrastando con la realidad todas estas cuestiones. Y entonces eso nos permite hacer las afirmaciones con mucha más conocimiento científico y con mucha más seriedad. Esa sería una primera contestación. Y luego, a mí en estas cosas me gusta contestar con una frase que era de Paracelso, de manera que no parece que haya sido una frase muy nueva, y es que todo es veneno, solo depende de la cantidad. De forma que comer muchos huevos es peligroso, sí, claro, puedes llegar a morir, todo depende del número de huevos que llegues a tragarte, ¿no? De manera que esto lo que nos dice también es que la variedad en la nutrición, en la alimentación, es casi garantía de una buena nutrición. Si uno come de todo, en poca cantidad, pero de todo, las probabilidades de que tenga una buena nutrición son mucho más altas que si es un vegano estricto, carnívoro estricto, etcétera. Eso me está recordando a un tema del que hablábamos justo antes de entrar al plató. Estábamos recordando al profesor Salvador Zamora, las tertulias que hacíamos, y él defiende precisamente eso, porque dice que muchas veces le han preguntado, profesor, ¿es bueno comer una hamburguesa?
¿Es bueno comer un pastel de carne? Estando aquí en Murcia precisamente, claro que se puede usted comer una hamburguesa y un pastel de carne. No se lo coma todos los días, por favor. Todos los días, pero efectivamente, que la variedad está el acierto. Muy bien. ¿Cuáles son las principales amenazas que se ciernen hoy sobre la alimentación de los niños? No lo sé, los azúcares, los aceites vegetales, la comida rápida, hablando de hamburguesas. ¿Cuáles son las principales amenazas? Pues yo, fíjese, creo que las principales amenazas es que probablemente nos está costando mucho en los últimos años, y yo creo los últimos años más, transmitir todos esos conocimientos científicos que hoy son más sólidos que hace unos años. Y hay, para mi sorpresa, en muchas ocasiones, información que se difunde muy rápidamente sobre mitos que no son absolutamente ciertos y que no tenemos garantías de que pueda ser real, ¿no? Toda esta historia del baby led weaning, que bueno, puede tener un papel, pero que no ha demostrado en absoluto que sea mejor que la alimentación más reglada y menos, algo más estricta que esa libertad absoluta de comer del niño lo que quiera, cuando quiera y como quiera, que por otro lado esclaviza a la madre, me da a mí la impresión. O, no lo sé, mitos de este tipo de... Los azúcares son peligrosos. Bueno, los azúcares son peligrosos si uno abusa de ellos, si no, no tanto. Ojito con el aceite de palma, maldito aceite de palma. Bueno, el palmítico es necesario y el palmítico es un ácido graso que está en el aceite de palma. Claro, si solo tomas palmítico y no tomas oleico, pues la has fastidiado. Es decir, todas estas cuestiones que parece que salieran como venenos, cuando en realidad, vuelvo otra vez y ahora citaré a Salvador Zamora, buen amigo. Efectivamente, en la variedad está el gusto y, por tanto, hay que tener esa conciencia de que lo que no puede ser normal es la transgresión permanente. Una dieta variada, normal, permite comer, claro que permite comer una hamburguesa, por supuesto. Lo que pasa es que no puede ser a diario, claro. O sea, estoy pensando que en la nutrición infantil ocurre que también son malos los extremismos, como ocurre que son malos los extremismos en el deporte, en la religión y en la política. Y lamentablemente el extremismo o los extremismos es lo que está presidiendo hoy por hoy nuestra vida. Y con la alimentación pasa igual. Pasa igual. O ensalzamos o condenamos a un alimento de la noche a la mañana. Claro, claro. Mire, nos ocurre alguna cosa que a mí me parece también extraordinaria. La defensa a ultranza de la lactancia materna, ¿cómo no la voy a hacer? ¿Y cómo no la vamos a hacer los pediatras? Pero esa defensa a ultranza que prohíbe que los niños tomen agua, prohíben que los niños tomen agua, en nuestra tierra, en verano, los lleva al hospital deshidratados. Porque la cantidad de agua que toman con la leche suele ser normal y suele ser suficiente, suele. Pero no es garantía absoluta de que el niño no necesite más agua y no la puede pedir. Como no la ofrezcamos, el riesgo de deshidratarse no sería el primer paciente que hemos visto en estas condiciones. Es decir, llevar a sus extremos algo tan beneficioso y tan fuera de duda como la lactancia materna puede hasta tener efectos indeseables. Hombre, por Dios, no exageremos esos extremos, ¿verdad? Hablando de azúcares y hablando de desayunos infantiles, hay quien tiene la costumbre de al vaso de leche colocado por la mañana echarle también una cucharada de azúcar y además tomárselo con una magdalena. Habría que recomendarles que... Por si el colacao no tuviera azúcar y la magdalena tampoco. Por eso, habría que recomendarles que cambiaran el hábito, ¿no? Efectivamente, sí. Se calcula que no deberíamos tomar, los adultos, mucho más allá de 20-25 gramos diarios de azúcar. 2 sobrecitos de azúcar ya son los 20 gramos para todo el día. Si eso lo pones en el primer café de la mañana y luego repites en el café del mediodía y por en medio has tomado algún otro azúcar, pues el resultado es que estamos tomando con facilidad doble, triple dosis de la recomendable. Creo que otro de los temas que han comentado ustedes en estas jornadas organizadas por la Asociación de Pediatría y por Ero España es el tema de lo que llamamos coloquialmente el reloj del cuerpo, ¿no? O los ritmos circadianos en términos más científicos. Por fin parece que empezamos a darnos cuenta de que tan importante como lo que comemos es cuándo lo comemos. ¿Eso es así? Efectivamente. Y muy importante hacer las cosas acomodados a nuestro reloj biológico, en muchas cosas de la vida, ¿no? En muchísimas cosas de la vida, y también en la alimentación. La respuesta de insulina no es la misma a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. El organismo la evolución de nuestra especie no ha previsto que a las 8 de la noche nos demos un atracón de cena. Lo previsto es que sea por la mañana, durante el día, cuando hay actividad. De noche, obviamente,
nuestra especie lo que hacía era esconderse y meterse en cavernas para evitar peligros. No era el momento de comer de cazar o de comer. Y entonces estas cuestiones han hecho que nuestros ritmos biológicos estén acomodados a eso, a la luz, al ciclo a luz-oscuridad. La inmensa mayoría de los ritmos son de este tipo. Y estamos descubriendo pues, que muchas actividades es mejor hacerlas acomodadas a esos ritmos que no. Más fácil y mejor para los deportistas entrenar por la mañana que entrenar por la noche. Por la noche te costará más dormir, porque la excitación, el esfuerzo realizado durante la noche no te va a permitir acomodar bien tu ritmo circadiano. Tu reloj biológico cree que estás por la mañana y por tanto no te facilita dormir. Estas cosas, ¿no? Estas cosas han ido y para nutrición, para establecer dietas, también conviene tener en cuenta estos ritmos. No hace mucho estuvo aquí en este programa el profesor Juan Antonio Madrid, de cronobiología de la Universidad de Murcia, y nos decía eso, dice, llevo 30 años estudiando este tema, sí. Dice, sin que nadie me hiciera caso, sí. Dice, y ahora por fin parece y estábamos hablando de los cambios horarios, como el que ha ocurrido este fin de semana, de horario invierno, y por fin parece que el tema... Sí, es uno de los líderes mundiales, y la verdad es que el año pasado en nuestras jornadas tuvimos a Juan Antonio Madrid, precisamente hablándonos y contándonos, ya iniciando un aspecto mucho más general y más global de la cronobiología, que no solo lo que la doctora Codoña nos ha contado sobre nutrición y cronobiología. Doctor, díganos si bacterias y virus es una misma cosa, ¿y por qué cuando vamos al médico con el niño que tiene cuadros vómitos o cuadros diarreicos y demás, el doctor dice, es un virus que corre mucho, y nos quedamos igual, bueno, pues dice que es un virus, que... No son ni mucho menos la misma cosa. El virus que es casi el extremo de lo que es una molécula o vida, ¿no? Ha habido discusión durante mucho tiempo si eso era un ser vivo o no. Es un conjunto molecular que tiene capacidad de reproducción, pero no tiene actividad metabólica, no tiene ninguna otra actividad y necesita de una célula para reconstruirse. Por eso infecta de esa manera. No tenemos, salvo contadísimas excepciones, no tenemos ningún medicamento que tenga actividad antivirus. Por tanto, este es el problema. Por eso los pediatras decimos, es un virus, y es como decir, y además mire usted, no tengo armas con las que luchar contra esta infección, ¿verdad? Las bacterias, sin embargo, son el paso siguiente en la evolución, en la que ya sí tienen una actividad metabólica. Por eso hay virus que infectan a las bacterias y utilizan los mecanismos de la bacteria para reproducirse ellos, ¿no? Entonces estas bacterias sí tienen ya una actividad diferente y contra ellas tenemos los antibióticos. El problema es que las bacterias es probablemente la vida más antigua de nuestro planeta. Es la forma de vida más extendida que hay en el universo y por lo menos en nuestro planeta, y tienen una capacidad de adaptarse. Después han aprendido, durante estos miles de años, han aprendido tanto que tienen una enorme capacidad de adaptación. De manera que si encontramos nosotros un veneno que los mata, que se llama antibiótico, el tiempo hará que descubran el mecanismo de sobrevivir a ese antibiótico, lo cual nos deja sin armas. La mejor manera de conseguir que las bacterias aprendan a defenderse de los antibióticos es que demos el antibiótico muy continuamente y muy frecuentemente. Y si para una infección por virus que no necesitan antibióticos, porque el antibiótico no los va a curar en absoluto, le estamos dando antibióticos, le estamos indirectamente enseñando a las bacterias cómo van a poder defenderse mejor contra ellas. Claro, pero ocurre a lo mejor que es que alguien ha leído en internet o en no sé qué redes sociales que es bueno darle antibióticos al niño cuando tal. Le pregunto esto porque internet y las redes sociales para la consulta de cualquier materia, y especialmente en nutrición infantil, son tan magníficas como peligrosas, ¿no? Exactamente. No se puede creer el primer enlace que aparece en la búsqueda uno. En absoluto. Primero, ya hay incluso quien publica reglas de niveles de confianza de lo que ocurre en Internet, ¿verdad? Desconfían absolutamente de aquellas páginas en las que ni siquiera sale quién es el autor de aquello. Porque claro, si nadie es capaz de firmar con su nombre y apellidos lo que está sobrescrito,
pues significa que no tiene ni él mismo confianza en lo que ha escrito. Claro, ¿cómo vamos a confiar entonces los demás, verdad? De manera que yo es imposible, hay que aceptar que obviamente todo el mundo va a consultar en Internet, y cuando haces un diagnóstico sabes que en la siguiente consulta el paciente te va a contar todo lo que ha leído en Internet, y eso es lo bueno, que te cuente lo que ha leído, porque ahí sí tú eres capaz de desbrozar lo que es cierto de lo que es falso. Lo que yo recomiendo es eso. ¿Puedo leer en Internet? Hombre, claro que puede, no solo puede, sino que seguro que le va a ser útil conocer lo que hay en Internet. Es probable que hasta le ponga en contacto con foros de gente que le puede ayudar y puede compartir circunstancias que pueden ser muy útiles. Sí, lean Internet, pero luego, y esto es lo importante, esa información críbenla con quien de verdad conoce la enfermedad, críbenla con su médico y consulten las dudas que tengan con quien de verdad está intentando defenderle de toda esa falsa información. Doctor, una última pregunta al margen de las jornadas. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Rixaca? 36 o 37 años. 36 o 37 Desde el años. año 86, o sea, ya son 33. No, lo digo esto porque usted ya es, no le estoy llamando viejo ni mucho menos, pero usted es historia viva de la pediatría en la región de Murcia y ha vivido, y además en primera persona, aquellos momentos en los que la atención o la demanda de atención pediátrica iba creciendo de forma exponencial en la región de Murcia, y en la Rixaca no podían prestar la atención que seguramente a usted y a su compañero les hubiera gustado. Y desde hace 2 años, ahora en enero se van a cumplir 2 años de la inauguración del materno infantil. ¿Cómo está funcionando el servicio a día de hoy? Bueno, claro, quien ha conocido toda la historia no puede estar sino, en fin, extasiado. Hombre, es un hospital dimensionado a las necesidades no de ahora, sino de futuro también, con perspectiva de futuro y de que dure los próximos 30 años, nos acomodemos en los próximos 30 años. Y por tanto tenemos ahora una de las instalaciones mejores de España. Yo no puedo decir sino otra cosa que esto, ¿verdad? Porque conozco muchos hospitales de España y, bueno, hemos sido nosotros casi los primeros. Son Espases en Palma de Mallorca hizo la primera remodelación y, bueno, tuve la suerte de conocerlo porque el jefe de servicios amigo me lo enseñó con todo el cariño. Pero, en fin, nuestro hospital es mejor, está mejor diseñado, está mejor hecho. Ahora han inaugurado en Vigo, que no lo conozco, el nuevo, y probablemente sea un magnífico hospital, y también Torrecárdenas está abriendo un nuevo hospital. Por tanto, ahí hay algunos. Nosotros seguimos teniendo un concepto de hospital materno-infantil, de edificio materno-infantil, donde damos la asistencia a las madres y a los niños conjuntamente. Hay otros hospitales, y el concepto por ejemplo, de la FE, fue el de la FE, y en Son Espases, las plantas de pediatría están integradas en el resto del hospital. Y esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Yo, en fin, probablemente también siempre he vivido en el ambiente materno-infantil y lo he preferido. Pero vaya, le digo, yo creo que yo estoy encantado. No se trata tampoco de ser el mejor hospital de España, se trata de ser un buen hospital. Se trata de ser el mejor hospital de España. ¿Que le gustan los rankings? A mí sí. No es que me guste el ranking por ser el ranking, pero si uno quiere ser el mejor hospital de España, seguro que es un buen hospital, ¿no? Eso sí es verdad. Entonces, ese es el premio que obtienes de ese esfuerzo. Muy bien, pues doctor Manuel Sánchez Solís, enhorabuena por su trayectoria y además enhorabuena también por ejemplarizar cómo debe ser la relación entre la innovación empresarial y la investigación médica en un campo de importancia capital como es la nutrición infantil, y además que se ha materializado un año más en estas jornadas organizadas por, seguramente no, la empresa más reputada en materia de nutrición infantil como es Euroespaña, que además tenemos la suerte de tener aquí en la región de Murcia. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos el próximo día aquí en Televisión Murciana. Buenas noches.